Hola a todos, hace poco dimos una vuelta en kayak y quería compartir con vosotros las fotos que hicimos de ese momento. La verdad que la experiencia nos gustó muchísimo y es una cosa que se las recomiendo a todos. La ruta que hicimos pues fue dar una vuelta por el caño de Santipetri y las marismas que lo rodea. El caño de Santipetri pues caño, ¿no?, que hace de frontera natural entre las localidades de Puerto Real, San Fernando y Chiclana. Y como digo, está formado de marisma, que es el paisaje por excelencia de lo que es la bahía de Cádiz. Y por ello, por su característica, pues forma parte del Parque Natural de la bahía. Contar como anécdota de que esta red de caños sirvió durante siglos como red de comunicación entre las localidades de Cádiz, San Fernando y Chiclana, ¿no? Por ejemplo, cuando los ingleses atacaron Cádiz en 1596 y la Armada Española, a través de esta red de caños, consiguió llegar hasta allí antes que los ingleses y prender fuego pues a los barcos más grandes y más importantes de la flota para que los ingleses no se los llevaran. Y además pues contar de que otro de los motivos de que la entonces Isla de León no fue ocupada por los franceses durante la Guerra de Independencia fue por el conocimiento de la zona por parte de los isleños, que ayudaba a atacar a los franceses y así esconderse ante la impotencia pues de las tropas de Napoleón. La verdad que las marismas fue uno de los grandes aliados en el tema de la Guerra de la Independencia. Durante el tiempo que estuvimos navegando visitamos casas salineras. A lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, la extracción de sal era una de las actividades económicas más importantes de esta zona de la bahía de Cádiz. Pero claro, como las salinas, al estar rodeados de las marismas, era un terreno muy fanganoso que había que acceder a ella a través de los caños, ¿no? Se tenía que depender de la marea. Pues los salineros decidieron construir sus casas y vivir en las salinas porque le era más cómodo que trasladarse todos los días desde su hogar hasta su lugar de trabajo. En estas casas salineras pues tenía de todo para que no hicieran falta de nada, ¿no? Tenía un aljibe donde se almacenaba el agua de la lluvia. También era normal que tuvieran estas casas pesebre para alojar el ganado, ya que pasaba mucho tiempo los salineros aquí. Y además estas casas pues tenían todo lo necesario para servir de vivienda, ¿no? Taller, pajar, cuadra. Si necesitaban algo fuera, como alguna hortaliza o carne, pues uno de ellos cogía los caños y viajaba hasta la población más cercana para abastecer a los demás miembros que se encontraban viviendo en la casa salinera. Con la aparición de las fábricas de hielo, la función de la sal para conservar los alimentos ya no era tan necesaria, así que esto provocó que muchas salinas desaparecieran y que las famosas casas salineras fueran abandonadas. Decidieron darle otro uso, como los contrabandistas que aprovechaban que estaban estas casas abandonadas para hacer su trapicheo y contrabando. Y además estas personas crearon historias de fantasmas para evitar que nadie se acercara a esa isla, como por ejemplo en la isla del Vicario corría la historia de que había un fantasma vestido con sotana por los alrededores. Como hicimos recorrido con la marea alta, pudimos atravesar algunos lugares que a lo mejor con la marea alta era imposible, como por ejemplo atravesar alguna que está portezuela construida por el hombre para comunicar un caño con otro, motivo para dar mayor cavidad o cantidad de agua a los diferentes caños y a las salinas. También atravesamos por debajo de algunos puentes, como por ejemplo el puente de la lavadera, llamado así porque la gente iba hasta ese lugar para lavar la ropa. Una de las experiencias que más me gustó fue cuando cruzamos el puente del Saporito por debajo, porque aunque ya la marea llevaba un par de horas bajando,
tuvimos que cruzarlo, pues yo no, por mi estatura, pero José sí se tuvo que agachar. Había que ir con los brazos tocando el puente, impulsándonos y arrastrándonos hasta llegar a lo que era el molino del Saporito. Este molino es un molino de marea que tenía antiguamente 4 piedras moledoras. Tiene este nombre porque había un administrador de aduana de origen genovés llamado Domingo Saporito y que fue propietario de estos terrenos. Hoy en día el molino está restaurado y recibe visitas guiadas. Y contar que se construyó en el año 1721 y que la misión de este molino era que se aprovechaba las mareas para moler lo que eran los cereales, la harina y el trigo. Y como depende de la marea, pues es un molino que estaba constantemente en movimiento. En definitiva, recomiendo la experiencia a todo el mundo porque aparte de que manejar el kayak es muy fácil, conoce el lado más desconocido y natural de esta parte de la bahía de Cádiz. Y con esto pues ya me despido de Turisteo. Bye.